4 de marzo del 2025, ¿qué es facultad? Hay un concepto muy interesante que dice es la capacidad de entrenarse para estar del lado del bien, dirían algunos eh, estudiosos en colegios secundarios. En base a este concepto que se puede decir como un principio en castellano, quiero anunciar la pérdida de juicio del gimnasio Corti, que se mantuvieron del lado de Babilonia Imperial, Papal y del Banco Provincia, que pasaría a ser el Banco Vapro por un quiebre en el contexto de las letras provincia. Explicar brevemente qué es la palabra facultad, cómo han luchado desde el tiempo que Mario Olmedo, fallecido como argentino, estuvo en estos lugares. Posteriormente montaron un gimnasio y en ese gimnasio se fueron capacitando para entrenarse, pero en ese entrenamiento llegó Babilonia Imperial y los bancos, donde procedieron a todo tipo de crímenes tecnológicos y sexuales y morales. De esa manera se hizo imposible de que Temple haya podido tener una universidad en el tiempo correspondiente, en momentos feroces de los combates como la tercera o la cuarta guerra en el contexto del tiempo. Quiero hablar brevemente, explicar brevemente qué dice la Biblia con respecto a la facultad y de esa manera entregar informalmente a Oscar Ruggeri, el 6 de la selección de los campeones de 1986 a nivel Nación Argentina, donde estaría teniendo un staff que estarían encargándose de la intervención de ese gimnasio para posteriormente comunicarse conmigo, dado que la cantidad de tareas hace de que no sea posible mantenerme exclusivamente en algo específico, y Oscar Ruggeri sería con un staff específico los encargados de lucrar posiblemente en el futuro la pérdida de juicio que ha tenido el gimnasio Corti, debido a la elección que tuve en el año 1986, fines del 85 y mediados del 85, en los cuales el diario me ha catalogado de niño grande T. Creo que acerté en la elección de Oscar Ruggeri, así como el director técnico Carlos Vilardo, y a partir de allí es que posiblemente se desarrolló un conflicto innecesario que se lleva a una pérdida de juicio del gimnasio. Esther, el capítulo 8 y el versículo 11 dice lo siguiente: el edicto del rey facultaba a los jueces de cada ciudad a reunirse y defenderse. Hubo en algún momento en la historia de los babilónicos donde el rey facultaba a los judíos en cada ciudad a reunirse y defenderse y a exterminar, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de cualquier pueblo o provincia que los atacara a ellos o a las mujeres y los niños, y apoderarse de los bienes de los enemigos. Lamentablemente hemos encontrado una acefalía en el contexto de hermenéutica y sociedad, donde hay una cantidad de material impresionante en América, siendo América la meca de materiales cristianos, pero los teólogos han caído bajo presión y ha tomado la sociedad civil estos versículos y han imperado de manera inclusive en latitudes como Gran Bretaña, el nombre Manchester, donde se refieren a lo imperial que encontramos en el libro de Esther, y encontramos este versículo donde la justicia que tiene a cargo ese caso estarán especificando la cantidad de decesos que hubo en la guerra por una tecnología atómica del lugar, donde terminaron finalmente construyendo un cohete de chapa con una punta roja, símbolo de que escaparían a otro planeta. Lamentablemente se mintió todo lo que se han
apoderarse los bienes de los vecinos que se transformaron en enemigos de ciertos lugares, y posiblemente se pueda revertir la situación en estos lugares, y de esa manera que Temperley vuelva a tener facultad natural, que es lo que se espera cuando se renuevan, cuando se resetea la sociedad a tales niveles. Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 12, según tengo informes extraoficial, habla sobre el término facultad. No obstante, no se estaría encontrando en los manuscritos. Mi primer impresión fue revisar, pedir la revisión a una comisión de manuscritos por posible eisegesis de masoretas imperiales que pusieron ese texto, esos versículos. Se verá cuántos versículos más posiblemente haya eisegesis, pero en lo que concierne a Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 12, habría un principio de que habría sido inscrito ilegalmente ese versículo. ¿Por qué? Porque se llega a una pérdida de juicio, preprovidencia, de una preparación, donde caen en el aire mientras tanto. Mientras tanto eran individuos que militaban conference, que significa con luciferes, motores, en todos los niveles de la sociedad. Y mientras tanto ellos escondían una punta de la profecía de los 2300 tardes y mañanas, y mientras ninguno supiera cuándo sería el cumplimiento, iban sustituyendo a los ministros graduados en teología por papistas, sabiendo de que en algún momento un descendiente iba a lograr las 2300 tardes y mañanas. Mutaron desde esos gimnasios con tecnología atómica, robótica, convencional y útiles, mutaron y iban haciendo papales imperiales mientras iban abusando de la sociedad civil a nivel sexual. Perdimos muchos niños, están en muchos casos criminológicos, y es así como llegan a una pérdida de juicio. Dice Ezequiel, el capítulo 13, y el versículo 11. Pues dile a esos constructores que sus fachadas se vendrán abajo con una lluvia torrencial, abundante granizo y vientos huracanados. Si uno ve el capítulo 13, es una condenación a los falsos profetas que hacían de profeta, no hacían de profeta, deliraban, no deliraban, creían en el Dios omnipotente, no creían en el Dios omnipotente. Eran visiones verdaderas, eran visiones falsas. Resulta ser que estos individuos verificaron de que Oscar Ruggeri es las letras y es San Lorenzo, más que nada San Lorenzo, y captaron este versículo posiblemente, y fueron a militar contra los teólogos como estandarte de teologías en la sociedad y en las iglesias, y pusieron la fachada Corti, ya que en red al jugador Corti cuando era muy niño, y tuve que darle como explicaciones mentales. No sabía que entraban en mi mente, pero recuerdo muy bien dentro de mi cama casos como Corti, donde tenían todas las características para poder jugar el mundial, podía haber sido llevado por algún cupo y Corti no entró, y donde Oscar Ruggeri superaba en preparación física en lo que respecta al mundial 1986. Y a partir de allí es que pusieron Corti en el gimnasio y militaron desde el 86 para adelante el efecto falsos profetas, donde dejaron la fachada que en algún momento se iba a venir abajo con las lluvias. El lugar está bien, no se ha inundado, no ha tenido lugares, no ha quedado destruido el lugar, pero cuando hubo lluvias torrenciales se inundaba todo Temperley, y encontramos que la fachada de Corti no. Encontramos que era un lugar donde muchos se fueron a refugiar en la puerta, pero no encontraron ningún tipo
de ayuda. Si uno va a las Sagradas Escrituras, encontramos que la profecía se repite a lo largo de la historia y los errores que cometieron los profetas anteriores los vuelven a repetir, pero de manera estratégica. Es a partir de allí que teológicamente se puede decir de que han perdido el juicio, el gimnasio core, y que Oscar Ruggeri sería la persona indicada para poder administrar intereses mutuos en lo que respecta a ese lugar. Primera de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 7, es un versículo que habla específicamente ya para la iglesia cristiana. Cuando uno se refiere a la iglesia cristiana, se está refiriendo al ideal de personas vivientes, humanas y la excepción de algún proceso. No, sin ofenderse, no se está refiriendo a monito, a demonio, a fantasma. Son lugares que la eclesía deja naturalmente excluidos, sin ofensa, donde la sociedad y la nación debe contener a los visitantes y convivir con ellos. No obstante, la iglesia es como que se reserva el derecho de admisión en este aspecto. 1 Timoteo, capítulo 4 y el versículo 7 dice, rechaza las leyendas profanas. Un tipo de leyenda que hubo ahí, rechaza las leyendas profanas y otros mitos que son semejantes, donde la palabra mito en el contexto republicano significan ideales que hubo. Hicieron, Clarín hizo el grande T y intentó que sea un ideal, pero finalmente vinieron los periodistas y me dijeron los seleccionados, finalmente lo hacemos entre todos, el técnico va eligiendo, y hacen mitos, y en esos mitos leyendas y en esas leyendas fachadas. En la iglesia cristiana tendía a suceder lo mismo. La Biblia es contundente, Timoteo es contundente y se rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. La facultad en Temperley tendrá futuro en el presente y en el futuro si es que se ejercitan en la piedad. Ojalá que se pueda recuperar lo que se hacía en ese gimnasio a nivel de entrenamiento. No obstante, encontramos un cúmulo de caídas agravadas en lo que concierne a ir hacia lugares específicos para hacer caer al cristiano. Cierta vez en la facultad entrenaba mucho, hacía mucho fierro, hacía muchas pesas. Y me llevaron ahí. Infinito 3 me llevó ahí. Y ahí me pedían y me rogaban que traiga una alumna y que la bese ahí. Y mis lágrimas empezaron a ser cada vez más fuertes porque mi esposa estaba a 10 metros enseñando a los niños. Y logré no llamar a esa alumna para besarla ahí adentro del internado donde tenía que enseñar preceptos a los alumnos. Y vemos una maña, vemos un dolo constante hacia querer quebrar la fortaleza que deben adquirir los jóvenes para poder mantenerse facultados en el contexto de las localidades, las naciones y el continente. Bíblicamente, teológicamente, eclesiásticamente, ejercítate en la piedad, ejercítate en lo bueno, ejercítate en la buena misericordia, en el servicio genuino, en el equilibrio que se necesita. Es un versículo muy interesante que se aplica netamente a la eclesía cristiana. Significa facultad propiamente, no significa la mente del otro, la unidad con el otro, ambos carne del otro, tú y yo, no, significa propiamente. El ejercicio de la facultad significa alguien que no está queriendo el ego, está ejercitándose para servir, salvar, sanar, para ejercer lo bueno, para ejercitarse de lo bueno.
No es posible tener terroristas de dominios. La Iglesia cristiana no puede ejercer el terrorismo de dominio. Si hay indicios de terrorismo de dominio, todo aquel que cree en la fe de Jesús deben apartarse de tales individuos y defender de que cada uno debe tener su cuenta como una idea que tuvo Elohim a lo largo de la historia de los mundos, donde cada uno debe tener lo suyo y una interrelación sana en materia de intereses. Es ejercitarse desnudo, según la palabra gimnaso, del verbo gimnaso en griego, de properly, de tuversexaenaki. Quiere decir alguien que está ejercitando lo de adentro, no lo de afuera. Son accesorios formales para poder salir al público. Ejercitarse lo de adentro lo de adentro es que uno quiere ser el bien, no solamente mostrar el bien o la formalidad. A partir de esta exégesis a grandes rasgos que hacen algunos estudiosos, es que se puede entrenar el cuerpo y la mente como facultativos honrados en materia de facultad y no perder la facultad, no solamente en estas actitudes que tanto costó, sino en todos los gimnasios del mundo que han acumulado tipos de delitos que son difíciles de levantar. Refiriéndome netamente a la Iglesia cristiana, que está dentro de las naciones, pero que es como una joya en cada país. Dice Hebreos, el capítulo 5 y el versículo 14, en cambio el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Hebreos, el capítulo 5 y el versículo 14. Si nosotros llevamos este versículo a la nación, podemos decir de que el alimento natural, nutritivo, la defensa de reforma a nivel no envenenamiento, es para adultos, no es para ángeles caídos que aparecen a tomar la mente, para esquizoides cínicos, para pendeviejos. No es para adultos, para hombres adultos y semejantes a adultos, que quieren, desean distinguir entre lo bueno y lo malo. Quieren ejercitar la facultad de la percepción espiritual, de saber quién me ataca, quién no, quién quiere relación, quién no, quién puede ser interés y quién no. ¿Qué letras son, así como se ha desarrollado la historia, puede llegar a haber algo loable? Es interesante cuando la Biblia se aplica a las naciones y cuán importante es el rol de la Iglesia cristiana en el presente y en el futuro, no para ser utilizados nuevamente como un psiquismo de líneas de sistema, sino para estar seguros de que el hombre debe primero nacer, estar seguro y amar a la nación, amar a Dios, y a partir de allí poder estar con los pies en la tierra, de ir a una iglesia seguro y también, si el país lo demanda, estar seguro de saber qué hacer en ciertos aspectos en la vida. Hebreos, el capítulo 12, el versículo 11, dice lo siguiente: ciertamente en ninguna disciplina, en el momento Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Son ideales muy puros que tiene la Iglesia cristiana, donde la Biblia hace una invitación a las naciones, a los hombres que tienen proceso, para que puedan reflexionar en algunos momentos, y principalmente aquellos donde tienen anhelos de derecho,
pero va a ser limitado, tengo entendido, en el futuro la posibilidad de estudiar y de ejercer tanto derecho como teología por todo lo que ha sucedido. Según las Sagradas Escrituras, después va a haber una cosecha de justicia y paz. Hubo un juicio que no es una industria del juicio. Ya he sido encontrado inmune en ese aspecto. La industria del juicio son individuos que se dedican a juntar todo lo que hay en medio de una profecía o en medio de una guerra o en medio de... son oportunistas. No han encontrado en mí la industria del juicio, sino que voy reuniendo requisitos donde encuentro, según investigación, lugares donde han perdido totalmente el juicio y la paz, y que debe intervenir de alguna manera una justicia superior. Es allí donde hay también promesas de que habría en el futuro justicia y paz para quienes han sido entrenados para la justicia y para la paz. Segunda de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 14. Con este versículo termino. Dice lo siguiente: tienen los ojos llenos de adulterios y son insaciables en el pecado. Seducen a las personas inconstantes y son expertos en la avaricia. Son hijos de maldición. Alejandro Cairo era un muchacho que emigró, un chinoide, tengo entendido. Se casó con una chica peruana. Jugábamos mucho al fútbol con él allí en Villa Domínico. Y él más de una vez me pagó aquello que yo no tenía para pagar. Mi papá ya estaba en combate, habían empezado el pacto de Olivos y él no había salido sorteado para ir a la guerra y le pegaban por doquier. Y Cairo ponía, sacaba de donde a veces uno no sabía de dónde y ponía y pagaba el taxi, y pagaba. Pero llegó un día y empezó a decirme: vos sos codito, vos sos como judío, sos codito. Las lágrimas empezaron a caerse porque no me imagino un rico avaro. Y en mi corazón sabía de que mi padre tenía riquezas y que Jesús entregaba las riquezas a la descendencia, pero que nadie iba a dejar administrar al descendiente. Se multiplicaron los hijos de la maldición en estos lugares y llegaron a la pérdida de juicio. Ojalá que pueda haber un nuevo comienzo en ese gimnasio, ojalá que Oscar Ruggeri pueda aceptar la posibilidad, y ojalá que en cada gimnasio del mundo los jóvenes, donde se los invita a ir pre o post gimnasio, algún acceso tecnológico para ir al prójimo, no lo intenten. Se pierde la facultad, se pierde el gimnasio, que significa la posibilidad de vivir ejerciendo, salvar, sanar, servir. Que tengan buena tarde.